Hola, larga vida y prosperidad. En este tema vamos a estudiar física nuclear. Ya habéis visto previamente que el núcleo está formado por protones y neutrones que se unían mediante, os han comentado, la fuerza nuclear, la fuerte y la débil, eh, y que de vez en cuando se desintegran emitiendo radioactividad alfa, beta o gamma. Bueno, pues ahora lo vamos a estudiar mucho más en detalle. Vamos a ver que esas desintegraciones se producen siguiendo una ley de desintegración que va a ser el núcleo principal del tema. Así que coged bolígrafo, papel y venga, vamos para adelante. Un átomo está formado por unos electrones en la corteza que dan vueltas alrededor de un núcleo. Este núcleo es bastante más pequeño, aunque posee toda la masa del átomo, prácticamente toda la masa del átomo. El núcleo está formado por dos partículas llamadas nucleones, que son los protones y los neutrones. Un protón es una partícula con carga igual a la del electrón y masa unas 1836 veces mayor que la del electrón. El neutrón es una partícula que no tiene carga, como su nombre indica, pero sí tiene una masa parecida a la del protón, prácticamente igual, pero es 1839 veces mayor que la del electrón, un poquito mayor. Al número total de partículas del núcleo se le representa por la letra A y se le llama número másico. Y por otra parte, el número de electrones se le representa por la letra Z, que coincide con el número de protones si el átomo es neutro. El número de protones se le llama Z, y por lo tanto el número de neutrones va a ser A menos Z. Para representar un elemento químico, lo vamos a representar de esta forma. De manera que colocaremos su símbolo, por ejemplo, el helio 4, el símbolo a la izquierda arriba colocaremos el número másico y a la izquierda abajo el número atómico. De esta manera, este es el helio con 4 partículas en el núcleo y 2 protones. Llamaremos núclido a núcleos que tienen el mismo número másico y el mismo número atómico. Mientras que un isótopo son núcleos son núcleos de la misma sustancia, por lo tanto tienen el mismo número atómico, el mismo Z, pero van a tener distinto número másico, van a tener distinto número de neutrones. Entonces, el ejemplo más característico es el del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. El primero es el protio que tiene solamente un protón. El núcleo está formado únicamente por un protón. El deuterio está formado por un protón y un neutrón unidos en el núcleo. Y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. El número másico, a su vez, el número de partículas, influye en el tamaño del núcleo. Obviamente en la masa, porque como cada protón y neutrón más o menos tienen la misma masa, cuantos más partículas tenga, más masa tendrá. La masa, a su vez, influye en el volumen, de manera que experimentalmente se observa que el volumen crece linealmente con el número másico, es proporcional al número másico. Y por otra parte, el radio de la esfera que forma el núcleo, es aproximadamente esférico, va entonces como el número másico elevado a un tercio, la raíz cúbica del número másico. Una cosa interesante que le ocurre a los núcleos atómicos es que si medimos su masa, en principio su masa debería ajustarse a esta fórmula de aquí, hasta acá, esta zona, la masa debería ser igual al número de protones por la masa del protón más el número de neutrones por la masa del neutrón. Sin embargo, observamos que no, que es inferior siempre a este número. Es inferior en un término que se le llama defecto de masa. En realidad el defecto de masa se calcula experimentalmente despejando de la fórmula. Si este defecto de masa lo interpretamos según la fórmula de la energía de Einstein, obtenemos que la energía de este defecto de masa es el propio defecto de masa por c cuadrado. ¿Qué ocurre realmente? Ocurre que cuando se enlazan protones y neutrones en el núcleo, hay una cierta cantidad de energía que se pierde porque esa configuración es más estable que la configuración de los nucleones por separado. Esa energía es la energía de enlace del núcleo o energía de ligadura. Es en realidad un proceso similar al que ocurre con los electrones en la corteza. Sobre todo, si os acordáis, cuando se semillenan los orbitales, se semillenan porque la configuración con el orbital semilleno es más estable que la configuración con 3 electrones repartidos de otra manera diferente.
La energía de enlace se mide en megaelectronvoltios, es decir, millones de electronvoltios. Esto quiere decir que la energía que se intercambia en las reacciones nucleares es millones de veces mayor que la energía que se intercambia en las reacciones químicas por efecto del intercambio de electrones, de electricidad. Esta energía de enlace a su vez tiene que ver con la estabilidad de los núcleos. ¿Por qué? Pues porque para separar un núcleo o para arrancarle un nucleón hay que aportarle por lo menos la cantidad de energía necesaria, que es esta energía de enlace, o más concretamente la energía de enlace por nucleón, es decir, la energía de enlace que corresponde a cada nucleón que hay en el núcleo, dividiendo esa energía de enlace y este incremento de masa en energía por el número másico. En la gráfica se nos presenta precisamente una comparativa entre la energía de enlace y el número másico de los diferentes elementos químicos. Lo que vemos es que los elementos con mayor energía de enlace por nucleón son estos de aquí, en torno al hierro, y por lo tanto son los más estables. Para arrancar el hierro un nucleón hay que aportarle una gran cantidad de energía, del orden de 9 megaelectronvoltios. Tanto hacia la derecha de la gráfica como hacia la izquierda, esta energía de enlace por nucleón va disminuyendo, lo cual quiere decir que son núcleos un poco más inestables. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues que si nos fijamos en esta zona de la gráfica, estos núcleos con menor número másico, si se asocian, si se fusionan, nos van a salir elementos químicos con mayor número másico y por tanto más estables. Este es el fundamento de la fusión nuclear que ocurre, por ejemplo, en las estrellas. Al otro lado de la gráfica, lo que tenemos son elementos químicos que, si se rompen, si se arranca algún nucleón, se obtienen números másicos más pequeños, elementos químicos con números másicos más pequeños y por lo tanto también más estables. Este es el fundamento de las reacciones de fisión nuclear que tenemos en las centrales nucleares. La radiactividad es una energía en forma de radiación invisible que emiten los átomos. Esta energía sabemos que es capaz de velar placas fotográficas, de ionizar gases, de atravesar cuerpos opacos, de quemar la piel o ciertos órganos, de mutar el ADN, etc. Existen tres tipos de radiaciones, que son las alfa, las beta y las gamma. La radiación alfa en realidad son partículas, núcleos de helio, formado por 2 protones y 2 neutrones, es decir, carga positiva más 2. La radiación beta son en realidad electrones, son partículas, electrones. Y la radiación gamma, pues son rayos gamma, es esta zona más energética del espectro, la zona más energética por encima de los rayos X. Si transformamos megaelectronvoltios, energía, en frecuencia, según los cálculos del tema anterior, precisamente esos megaelectronvoltios van a caer en esta zona del espectro. La radiación emitida por los núcleos sigue las leyes de desplazamiento radiactivos enunciadas por Soddy y Fajans. Básicamente son tres. En primer lugar, la que nos describe cómo se emiten las partículas alfa. Dice, cuando una transformación radiactiva se emite una partícula alfa, se obtiene un núcleo cuyo número atómico es 2 unidades menor y su número másico es 4 unidades menor. Obviamente, claro, lo que ocurre es que, como pierde un núcleo de helio, con 4 nucleones, de los cuales 2 son protones, pues entonces sus números másico y atómico disminuyen de esta manera. La segunda ley es la que nos describe la radiación beta. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando una transformación radiactiva se emite una partícula beta, se obtiene un núcleo cuyo número atómico es una unidad mayor y no varía su número másico. ¿Qué ocurre aquí para que el número atómico sea una unidad mayor? Pues que un nucleón se transforma, pasa de ser un neutrón a ser un protón. Ese neutrón pierde un electrón que tenía dentro, de alguna forma, y se convierte en protón. ¿Vale? Por eso lo que ocurre es que el número másico se conserva, el electrón prácticamente no contribuye a la masa, y sin embargo, el número atómico aumenta en 1 porque se gana un electrón, se gana un protón. La tercera ley es la que describe la radiación gamma. Cuando un núcleo que se encuentra en estado excitado vuelve a su estado fundamental de menor energía, emite radiación gamma, pero no cambia su composición.
Este fenómeno es similar al que ocurre cuando los electrones están excitados en niveles superiores. Al descender al nivel inferior, se emite radiación. Ejemplo de lo anterior es de desintegración alfa, es lo que ocurre con el uranio. El uranio se transforma en torio 234 y se emite una partícula alfa. Esto es lo que se utiliza en los reactores nucleares para obtener energía. Esa energía que se obtiene es en forma de calor que luego mueve la turbina. Un ejemplo de la desintegración beta es lo que ocurre con el carbono 14. El famoso carbono 14 emite un electrón, se transforma en nitrógeno 14. El nitrógeno tiene un número atómico mayor, no varía su número másico, 14, pero sí el número de protones. Bueno, y ahora vamos con el núcleo importante de lo que va a consistir los problemas de Pau. No quiere decir que todos van a ir exactamente de esto, pero la mayoría sí. Se trata de la ley de desintegración radioactiva. Es una ley de decaimiento exponencial, como veremos a continuación, en la que intervienen las siguientes magnitudes. En primer lugar, vamos a medir el número de núcleos radiactivos. Se va a representar por la letra n y es un número que va a ir disminuyendo con el tiempo. En principio n debería ser un número de núcleos entero, pero bueno, se admiten decimales. N0 es la cantidad inicial de núcleos radiactivos que tenemos. Estos núcleos se van a ir descomponiendo, desintegrando, siguiendo un ritmo. Ese ritmo nos lo va a dar la constante de desintegración, lambda, que representa, de alguna forma, la probabilidad de que un núcleo se desintegre. Se mide en segundo elevado a menos 1. También, en lugar del número de núcleos, podemos medir la masa radioactiva que tenemos, que entonces se va a representar por m, un número que representa la masa, medida en kilogramos, que varía con el tiempo. La cantidad inicial de masa le llamamos m sub 0. Y otra forma de medir es la actividad, lo que se llama actividad o velocidad de reacción, de desintegración. Se va a representar por letra A mayúscula y en realidad es el número de desintegraciones por segundo. Es el número de desintegraciones que hay por segundo. Simplemente lo que se calcula multiplicando lambda por n. A la cantidad inicial de esta magnitud, es decir, la actividad inicial, se le llama A sub 0. La ecuación fundamental de la radioactividad se expresa como un decaimiento exponencial, es decir, que el número de partículas, la masa de las partículas o la actividad de las partículas es igual a el número inicial por e elevado a menos lambda t, o la masa inicial por e elevado a menos lambda t, o la actividad inicial por e elevado a menos lambda t. Si os fijáis, la variación funcional exponencial decreciente es igual en todos los casos, y la ley más o menos es igual también en todos los casos. Si dibujásemos esto en un sistema de coordenadas, bueno, pues lo que se observa es que partiendo de esta cantidad inicial aquí, bueno, va a ir cayendo según una exponencial decreciente. Siguiendo con las magnitudes, otra que también nos van a pedir muchas veces es el periodo de semidesintegración o semivida. Básicamente es el tiempo que debe transcurrir hasta que la cantidad de núcleos radiactivos se divida por 2. Entonces, bueno, pues introduciendo esto en la ecuación, igualando términos, significa que e elevado a menos lambda t tiene que ser igual a un medio, y por lo tanto despejando se obtiene esta formulita. El tiempo periodo de semidesintegración es logaritmo n' de 2 partido por lambda. Otro concepto interesante es lo que se llama vida media. La vida media es el promedio de vida de un electrón. Eso se calcula probabilísticamente, es una distribución de probabilidad exponencial, y la media básicamente es 1 partido por lambda. Lambda es el parámetro de desintegración. Simplemente es utilizar una fórmula. Hay que tener en cuenta que ambos, el periodo de semidesintegración y la vida media, están relacionados mediante esta formulita de aquí. Usando entonces estas dos magnitudes,
vida media, que es 1 partido por lambda, y periodo de semidesintegración o semivida, que es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Las tres leyes de desintegración del número de partículas, de la masa y de la actividad se pueden escribir a su vez de tres formas distintas. La forma que hemos visto al principio, la cantidad inicial n0, m0 o a sub 0 por e elevado a menos lambda t. Si usamos la vida media, como lambda es 1 partido por tau, se puede escribir como la cantidad inicial por e elevado a menos t partido por tau. T y tau tienen que ir en las mismas unidades, los dos en segundos, en minutos, en horas o en lo que nos diga el problema. La verdad es que no hace falta que vayan en segundos, tienen que ir en las mismas unidades. Y si usamos la vida media, entonces este logaritmo neperiano de 2 equivale a un cambio de base, y entonces en lugar de usar la base, el número e, 2,71828, pues usamos base 2. Y entonces nos queda la cantidad inicial por 2 elevado a menos t partido por t un medio. Lo que ocurre aquí entonces es que, claro, cuando el tiempo t es la semivida, el periodo de semidesintegración, cuando ha pasado exactamente ese tiempo, el cociente este nos queda 1 y me queda 2 elevado a menos 1. Por lo tanto, la cantidad de partículas o de sustancia o lo que sea es la que había al principio por 2 elevado a menos 1, que es lo mismo que dividir entre 2. Esa es la definición de vida media. Estas desintegraciones radiactivas se realizan mediante dos procesos, el de la fisión y el de la fusión nuclear, de los cuales ya hablamos cuando estuvimos explicando esta gráfica de aquí. La fisión nuclear consiste en la división de un núcleo pesado para formar dos núcleos más ligeros, es decir, núcleos que están por aquí, se rompen, forman núcleos más ligeros, con lo cual ganan estabilidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el uranio en las centrales nucleares. Se le bombardea el uranio 235, que es estable, se le bombardea con un neutrón, formando uranio 236, que es inestable. Este se rompe en kriptón y bario, libera 3 neutrones y una gran cantidad de energía. Esta es la energía que luego se recoge para mover la turbina. En el otro lado de la gráfica se produce la fusión. La fusión lo que consiste en que elementos químicos de por aquí se unen para formar elementos químicos ligeros, se unen para formar núcleos más pesados, por lo tanto también ganan estabilidad. Por ejemplo, lo que ocurre en el Sol con el hidrógeno. Dos núcleos de hidrógeno, deuterio y tritio, de por aquí, se unen para formar el helio, que el helio está aquí arriba. Se produce el núcleo de helio, un neutrón y una gran cantidad de energía. Como verás que pasamos de 1 a 7, es decir, se liberan 6 megaelectronvoltios. Mucho más de la que se libera, por ejemplo, al pasar del uranio a esta zona de por aquí, que son nada, medio electronvoltio. Por eso la fusión nuclear, de conseguirse controlar y realizar de una manera buena en la Tierra, en la fusión fría, sería energéticamente mucho más favorable, al mismo tiempo de que menos contaminante. Y con eso terminamos el tema de física nuclear. Ha sido un vídeo un poco más largo, pero en un solo vídeo. Recuerda sobre todo la ley de desintegración radiactiva, la ley de desintegración en sus diferentes formas, con el número de partículas, con la masa y con la actividad, y las diferentes maneras de escribir la exponencial, que es con lo que trabajaremos en clase con los problemas.